Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida y te invito a que te quedes un rato. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, un auténtico misterio que ha despertado la curiosidad de miles de fans alrededor del mundo, la misteriosa reunión nocturna entre Kerem y Hande. Sí, han escuchado bien. Nuestros queridos Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos países de habla hispana, han sido vistos juntos en una situación bastante peculiar, en medio de la noche. Esto, como era de esperar, ha desatado una ola de especulaciones, teorías y, sobre todo, muchas ganas de saber qué es lo que realmente ocurrió en ese encuentro. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar las posibles razones y a intentar arrojar algo de luz sobre este enigmático suceso. Y antes de que nos adentremos en la vorágine de rumores y hechos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Que la intriga comience. La noticia de la reunión nocturna de Kerem y Hande ha explotado en las redes sociales y en los medios de entretenimiento. Para quienes no estén al tanto, hace poco varias cámaras indiscretas captaron a Kerem y Hande saliendo de un mismo lugar, en las profundidades de la noche, y lo más llamativo, por separado, intentando mantener un perfil bajo. No era un evento público, no era una alfombra roja, ni una premiere de película. Era algo privado, algo que por su naturaleza generaba preguntas. ¿Qué hacían juntos de madrugada? Las especulaciones no se hicieron esperar. ¿Se trataba de un reencuentro casual? ¿Una reunión de amigos? ¿O quizás algo más, romántico? Recordemos que Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas durante el rodaje de Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y esa química trascendió a la vida real para muchos de sus seguidores, quienes esperaban con ansias verlos juntos fuera de las cámaras. Aunque su relación, según lo que se hizo público, terminó hace algún tiempo, la conexión entre ellos parece haber perdurado. Ahora, analicemos la situación. Las imágenes que circulan muestran a Kerem saliendo de un edificio, con una expresión que podría interpretarse de muchas maneras. Luego, minutos después, Hande hace lo propio. Ambos parecían estar evitando ser vistos, lo cual, por supuesto, levanta más sospechas. Si fuera una simple reunión de amigos, ¿por qué tanto sigilo? ¿O quizás simplemente querían disfrutar de un momento tranquilo sin el acoso de la prensa y los fans? Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, ambos tienen derecho a su privacidad. Sin embargo, en el mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de parejas que han cautivado al público, cualquier indicio de un posible reencuentro es motivo de celebración para algunos y de análisis exhaustivo para otros. Una de las teorías más populares, y quizás la más esperada por los fans más acérrimos, es que esta reunión podría ser el preludio de algo más. Algunos sugieren que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Tal vez una película, una serie o incluso una colaboración musical. Ambos son artistas polifacéticos, y no sería descabellado pensar que sus caminos creativos pudieran cruzarse de nuevo. La química que demostraron en Sen Kalkam fue tan potente que muchos creen que un nuevo proyecto juntos sería un éxito rotundo. Imaginen las posibilidades, una historia completamente diferente, pero con la misma magia y complicidad que los caracterizó. Otra posibilidad, y esta es la que más revuelo ha causado, es la del reencuentro romántico. Los rumores de que Kerem y Hande podrían haber retomado su relación han estado circulando desde hace tiempo, y esta reunión nocturna, con ese aire de secreto, ha avivado esas llamas. ¿Podría ser que el tiempo les haya dado una nueva perspectiva? ¿Que hayan decidido darse una segunda oportunidad? Es difícil decirlo con certeza, pero la ilusión de muchos fans de verlos juntos de nuevo es palpable. Sus seguidores a menudo comparten fotos antiguas de ellos, recuerdan momentos icónicos de la serie y sueñan con un futuro donde vuelvan a ser pareja. Pero no nos dejemos llevar únicamente por la emoción. También debemos considerar otras explicaciones menos dramáticas. Podría tratarse de una reunión para discutir algo importante, quizás un asunto profesional que requería su atención conjunta. O tal vez, y esto es algo que a veces olvidamos, simplemente son amigos y se encontraron para ponerse al día. Las relaciones personales en el mundo del espectáculo son complejas, y a menudo,
la línea entre la amistad y algo más se difumina, especialmente cuando hay una historia compartida y un cariño mutuo. Es posible que hayan tenido una conversación importante. O simplemente una cena tranquila lejos de los focos. Lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y todo tipo de especulaciones. Los hashtags relacionados con Kerem y Yandhi se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans se dividieron entre los que creen firmemente en un reencuentro romántico, los que esperan un nuevo proyecto juntos, y los que simplemente desean lo mejor para ambos, sea cual sea su situación. Esta reacción masiva demuestra el profundo cariño y el interés que el público tiene por estas dos estrellas. Son figuras que han logrado conectar con la gente a un nivel muy personal, y por eso, cada uno de sus movimientos, por pequeño que sea, genera tanto revuelo. Además, es importante recordar el contexto. Ambos han tenido sus altibajos en sus vidas personales y profesionales desde que Senkalkam llegó a su fin. Yandhi ha estado enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha explorado diferentes facetas de su carrera, y ha mantenido una presencia activa en redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores. La vida sigue y es natural que en este camino, sus vidas vuelvan a cruzarse. Hemos visto cómo en ocasiones las celebridades se reencuentran por motivos laborales, y esto a menudo es interpretado por los fans como algo más. La línea entre la vida profesional y la personal en el mundo del espectáculo es muy delgada, y el público tiende a fusionarlas. El hecho de que ambos intentaran ser discretos, saliendo por separado, sugiere que independientemente de la razón, no querían un alboroto mediático. Esto podría ser porque quieren mantener su privacidad, o porque quieren controlar la narrativa de lo que se publique sobre ellos. Otra perspectiva a considerar es la de la industria del entretenimiento en sí. A veces los rumores y las especulaciones son alimentados por los propios equipos de marketing para generar interés en futuros proyectos. Si Kerem y Yandhi estuvieran considerando una colaboración, una campaña de intriga como esta podría ser una estrategia deliberada. Las empresas saben que el interés del público en ellos es enorme, y un poco de misterio puede ser muy efectivo para captar la atención. Pero volviendo a las imágenes y a la noche en sí, ¿qué tipo de lugar podría haber sido? ¿Un restaurante privado? ¿Una residencia? Las fotos no revelan muchos detalles, y eso solo aumenta el misterio. Si hubieran sido vistos saliendo de un café a plena luz del día, la especulación sería menor. Pero una reunión nocturna, con ese intento de discreción, abre un abanico de posibilidades. Y aquí es donde entra la importancia de la paciencia y de esperar a que los propios involucrados o sus representantes aclaren la situación. Si bien es divertido especular y teorizar, es fundamental no dar por sentado nada hasta que haya una confirmación oficial. Los fans pueden desear un reencuentro romántico o un nuevo proyecto, pero la realidad podría ser algo completamente diferente. Sin embargo, la magia de estas noticias radica precisamente en la posibilidad. La esperanza de que haya algo más entre Kerem y Yandhi es lo que mantiene viva la llama de la conversación. Sus seguidores han invertido emociones en ellos como pareja, y es natural que deseen verlos felices, ya sea juntos o por separado. La forma en que reaccionaron ante las cámaras también es reveladora. Un saludo rápido, una sonrisa esquiva, un gesto de incomodidad. Cada uno de estos detalles es analizado al milímetro. Algunos interpretan la serenidad de Yandhi como señal de que todo está en orden, otros ven en la prisa de Kerem una confirmación de que hay algo que ocultar. La verdad es que las emociones humanas son complejas y a menudo, difíciles de interpretar a través de una lente. Y hablemos de los haters y los detractores. Siempre hay quienes critican estas especulaciones, argumentando que se está invadiendo la vida privada de las celebridades. Es un punto válido y como creadores de contenido, debemos ser conscientes de ello. Nuestro objetivo es informar y entretener, pero siempre respetando los límites. En este caso, nos basamos en hechos públicos, en imágenes que se han filtrado y en la conversación que se ha generado en torno a ellas. No estamos inventando nada, sino analizando la información disponible. Es fascinante observar cómo una sola imagen puede desatar tantas interpretaciones y debates. Kerem y Yandhi, a través de su trabajo y su presencia pública, han logrado crear un universo propio que atrae la atención de millones de personas. Y esta reunión nocturna, sea lo que sea,
es solo otra pieza en ese intrigante rompecabezas. Así que, en resumen, lo que sabemos es que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos juntos, de noche, en un aparente intento de pasar desapercibidos. Esto ha generado una avalancha de especulaciones sobre un posible reencuentro romántico, un nuevo proyecto laboral, o simplemente una reunión de amigos. Las imágenes han sido analizadas, los rumores han volado, y los fans están divididos y expectantes. Lo que es seguro es que el interés por estas dos estrellas sigue siendo enorme. La intriga persiste y estaremos atentos a cualquier desarrollo o declaración oficial que pueda arrojar más luz sobre esta misteriosa reunión. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro análisis de esta enigmática noche. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem y Hande y en las especulaciones que rodean sus vidas. Como siempre, su opinión es muy valiosa para nosotros. ¿Qué creen ustedes que ocurrió esa noche? ¿Piensan que hay un reencuentro romántico en camino? ¿O quizás un nuevo proyecto que los unirá en la pantalla? Me encantaría leer sus teorías y comentarios en la sección de abajo. Compartan sus pensamientos, sus esperanzas y sus dudas. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Hande. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones en el fascinante mundo del espectáculo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.